Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren súper bien el día de hoy. Para este video vamos ya a entrar a un nuevo capítulo que es el capítulo número 7 y la parte final de todo este tema que nosotros conocemos como el Sermón del Monte. Yo espero que hasta el día de hoy nosotros hayamos podido comprender que todo lo que Jesús nos habló, todo lo que viene dentro de este sermón, cómo es que toca las diferentes áreas de nuestra vida, para nosotros que somos creyentes no es opcional poder cumplirlas o no. No es que el Señor nos esté preguntando nuestra opinión o nos esté preguntando, ¿quieres hacerlo? ¿Te apetece cumplirlo? No es así. Yo espero que tú sepas qué precioso libro es el que estamos leyendo, que no es un libro cualquiera, que no es un libro que carezca de poder o que carezca de vida, sino que fue inspirado, que fue soplado, fue diseñado por un Dios vivo y por lo tanto es un libro que también tiene vida, que transforma tu vida, que tiene el poder para poder señalarme cuáles son aquellas áreas en las que el Señor necesita transformarme, en las que yo necesito mirar su perfección. Y yo espero que hasta el día de hoy tú y yo nos hayamos decidido por cumplir cabalmente cada una de estas áreas. Recuerda que no es suficiente solamente con saberlas o con esforzarme con mis propios recursos, con mis propias estrategias o maneras, sino que es necesario que venga el Espíritu Santo a posar sobre mi vida, a no visitarme, sino que haga su habitación, a que dentro de mí esté su hogar, para que entonces sea Él quien me controle en absolutamente todas las áreas, para que yo pueda ser, y tú también, una persona que agrada a Dios en toda la extensión de la palabra. Para el video del día de hoy quiero compartir contigo 4 versículos diferentes, 4 pasajes que vamos a estar leyendo en la misma versión que es la Reina Valera 1960. Nuestro pasaje base ahora va a cambiar, como ya te comentaba, vamos a iniciar el capítulo número 7 del Evangelio de Mateo y te voy a pedir que me acompañes. Vamos a leer el versículo 1 y el 2, que son los que nos van a abarcar para nuestra parte del video del día de hoy. Te lo leo y recuerda que todos estos capítulos vienen con una pequeña división y con un pequeño subtítulos para que tú sepas de qué es lo que Jesús habla y para que a nosotros en la actualidad nos sea más fácil buscarlo. Así que el subtítulo que viene en esta parte es el juzgar a los demás. Te leo el versículo 1 y 2 y dice así la palabra del Señor. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Algo muy importante que tú y yo debemos tener presente es que Jesús no aprueba el que tú y yo de manera ligera, de manera abierta, de manera inconsciente podamos emitir un juicio sobre alguna persona. Eso no es algo que como creyentes tenemos permitido. Y una vez más, lo que te comentaba al principio del video, no es si queremos hacerlo, no es que si nos gusta o no, es que no es opcional para nosotros el juzgar. Nosotros lo tenemos prohibido porque no tenemos autoridad para dar un juicio sobre alguna persona. Pero vamos a ver un aspecto muy importante. Te voy a pedir que me acompañes a nuestro segundo pasaje. Se encuentra ahí mismo en el Evangelio de Mateo, pero ahora vamos al capítulo número 15 y vamos a estar leyendo los versículos 2 y 3. Te los leo y dice así. ¿Por qué tus discípulos? Es más, te lo leo desde el primero, del 1 al 3. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos, que eran maestros de la ley, a Jesús diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, hablando de Jesús, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y sabes, este punto es muy importante porque Jesús nos hace saber que muchas veces nosotros como seres humanos llegamos a juzgar a la demás gente en base a sus tradiciones. Si ellos no creen lo mismo que yo creo, entonces los juzgo y doy un criterio de ellos malo. Pero es muy importante porque Jesús aquí nos hace mencionar que las tradiciones sí son aquellas que nosotros podemos romper, que no son aquellas que deben guiar nuestro estilo de vida, que las tradiciones no deben controlar mis pensamientos, que no puedo poner mis tradiciones por encima de la palabra de Dios, que no puedo obedecerlas esta como si fuera ley, pero sí me puedo dar el chance de meditar si la palabra de Dios me conviene o no. Pero sí me doy el tiempo de asimilar la palabra de Dios y de examinarla a ver si me conviene, si me gusta, si me agrada, si quiero obedecerla. No es así. Jesús hace una diferencia para decirle, te quejas de que nosotros estamos rompiendo las tradiciones que son cosas de seres humanos, que no vienen en la palabra de Dios, que no son influyentes, que no son relevantes, pero no te preocupa que la gente esté rompiendo los mandamientos de Dios y que tú mismo lo estés provocando. No te importa que para ti la tradición sea más importante a los mandamientos de Dios. Entonces, algo muy importante que tú y yo debemos abrazar es que nosotros no debemos ser guiados por la tradición, ni siquiera por una cultura a nivel nación,
ni siquiera a nivel familiar, a nivel personal. Las tradiciones no pueden controlar nuestro estilo de vida, siempre debe ser la palabra de Dios, la cual nosotros tampoco podemos quebrantar. Siempre debe tener muchísimo más peso en nuestro corazón la palabra de Dios. Tú y yo no podemos dar nuestra opinión con acerca de este precioso libro. Nosotros no estamos para juzgarla, para decir esto sí, esto no, solamente estamos para obedecerla, para leerla, para estudiarla, para profundizar en ella y evidentemente también para poder conocer qué es lo que hay en el corazón de Dios y quién es Dios mismo, que se nos revela a través de este libro. Entonces, algo muy importante es que nosotros no podemos juzgar al resto de las personas, pero algo muy importante que es en lo que sí nosotros debemos despertar como iglesia, como cuerpo de Cristo, como personas que somos hijos de Dios, es no aceptar que las otras personas estén tomando la palabra de Dios y estén actuando en contra de ella. Nosotros no podemos aceptar que la gente se levante y empiece a hablar herejías, cosas que vayan en contra de la santidad de Dios, cosas que ofendan el honor, la justicia, la santidad del Señor. Es ahí donde nosotros no podemos juzgar, pero sí necesitamos despertar para entonces poder decir alto. Esto no es lo que dice la palabra de Dios, estás haciendo mal. Pero quiero leerte también otro pasaje y te voy a pedir que me acompañes, por favor. Vamos al libro de Juan, capítulo número 5, y vamos a leer el versículo. Ay, permítanme tantito. Lo perdí. No es cierto, perdónenme. Vamos por favor ahí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo número 5, y vamos a leer el versículo 22. Uy, no, ya se me perdió este de aquí. Ay, discúlpenme. 22. Dice así. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Es solamente Dios el que tiene el poder, la potestad para poder juzgar, para poder emitir un juicio acerca de las personas. Y precisamente en el versículo número 2, que te leí de este pasaje número 7, inicia diciendo que no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. Tú y yo debemos saber que el juicio, la crítica, es como un boomerang, es algo que tú das, pero que también se regresa. Entonces debemos tener mucho cuidado porque tú y yo no tenemos autoridad para poder juzgar, para poder criticar a las personas, a ver si no viven de la manera en la que tradicionalmente yo vivo, entonces puedo emitir un juicio. No, la única manera en la que nosotros podemos juzgar de alguna manera es en base a la palabra de Dios, en base si están ofendiendo la palabra del Señor, si están difamando el nombre de nuestro Dios. Es ahí donde nosotros podemos despertar para decir, esto es una herejía lo que estás diciendo, esto no es una verdad. Y por eso es que debemos tener un discernimiento agudo de parte del Espíritu Santo para saber cuando la gente se esté equivocando, cuando la gente lo está haciendo a propósito, y entonces frenar para que nuestro buen Dios no pueda recibir difamaciones u ofensas hacia su nombre. Te voy a pedir que me acompañes a un último pasaje que se encuentra en la carta a los Romanos. Vamos por favor al capítulo número 2, versículo 1. Te lo leo y dice así. Por lo cual eres inexcusable, es decir, eres indefendible. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que tú juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Entonces, ¿sabes? Dentro de esta parte, yo creo que Jesús debe hacernos entender, y por medio de su Espíritu Santo somos capaces de poder comprender lo que nosotros no somos mejores que nadie, que nosotros no somos más altos, que nosotros no tenemos más importancia que alguna otra persona. Y que por entonces Jesús hace la aclaración para decir, no puedes juzgar, no tienes esta autoridad, no tienes este permiso, esta facultad, porque entonces tú que juzgas a las personas que están haciendo lo malo, al juzgar ya estás haciendo exactamente lo mismo, te estás comportando de la misma manera en la que tú estás juzgando que está mal. Entonces, si te das cuenta, es una manera muy sutil para que Jesús nos pregunte qué clase de fruto estás dando. Si es una apariencia de santidad, pero precisamente porque es apariencia, porque es fingido, solamente juzgas, pero estás dando a conocer cuál es
tu verdadero fruto, cuál es tu verdadera condición, o si realmente vives en santidad y entonces vives reflejando lo que hay en el corazón de Dios, vives obedeciendo los mandamientos del Señor, y entonces solamente cuando encuentres una herejía, cuando encuentres algo que vaya en contra del reino de Dios, cuando vaya en contra del nombre del Señor, ahí sí puedes decir, esto no. Pero si te das cuenta es qué clase de fruto estás dando. Vives realmente en una condición de santidad absoluta que no solamente es para impactar a la gente, sino porque este es tu estilo de vida, porque estás determinado, porque estás convencido de que esto es realmente lo que Jesús quiere, o solamente es como para dar una apariencia porque tengo una posición dentro del templo, porque soy líder, porque soy hermano, porque soy muy fiel, por lo que tú quieras, pero también puedo juzgar. Pero bueno, ¿qué tanto es tantito? Sí puedo hacerlo. Dice Jesús, no puedes juzgar. No es algo que se te permita, no es algo que siquiera puede cruzarte por tu mente, porque no tienes la facultad, porque no eres mejor que nadie. Entonces yo creo, chicos, que en esta parte nosotros debemos ser muy receptivos a la voz del Espíritu Santo, porque puede que nuestras intenciones no sean malas, pero aunque no sean malas, no significa que podemos nosotros criticar, no significa que nosotros podamos juzgar, no significa que entonces nosotros podemos tener más peso de las tradiciones a lo que tiene la palabra de Dios. Entonces el Espíritu Santo debe controlar nuestra vida en todas y cada una de nuestras áreas, porque un pequeño comentario puede darle paso a una gran crítica, a un gran chisme, a ser juzgados o a juzgar a los demás, y esto, quieras o no, va trayendo división a la iglesia. Entonces no es solamente el que juzgues o no, si te das cuenta, vienen muchísimas cosas que vienen incluidas en este tema y que por lo tanto debemos conocer cuál es el corazón de Dios para que Él nos diga, no puedes juzgar, porque entonces estás haciendo lo mismo, te estás convirtiendo en lo que estás juzgando. Entonces debemos tener cuidado. Si tú y yo vamos a tomar el modelo de algo, si tú y yo vamos a seguir un estilo de vida que sea el de Cristo, que sea el que nos revela la palabra de Dios, para que entonces nosotros podamos decirle, Señor, soy como tú, te imito a ti, mi estilo de vida refleja cómo es que tú viviste en esta tierra, la gente que me mira puede mirarte a ti, y entonces esa será una parte gloriosa. Pero el día de hoy el mensaje es, no puedes juzgar, no tienes esa autoridad, no tienes esa capacidad, a ti no te corresponde. Solamente el que tiene el juicio en sus manos, el que tiene la potestad, es el Señor. Pero tampoco dejemos que la gente hable mal de nuestro Dios. Cuando se trata de herejías, ahí sí es cuando entonces nosotros podemos decir, alto, esta parte no es correcta. Y entonces yo creo que el punto final de todo esto es, no te dejes guiar por tradiciones, no te dejes guiar por lo que tú has aprendido a lo largo de toda tu vida antes de Cristo. Dejemos que el Espíritu Santo transforme nuestra manera de pensar, transforme nuestro corazón, nuestra manera de ver la vida, la perspectiva que tenemos, para que entonces podamos adoptar la palabra del Señor, la conducta de Jesús dentro de nosotros, y podamos reflejarle y ser de aroma fragante para nuestro hermoso Señor. Y pues bueno, chicos, esto fue todo por el video del día de hoy. Espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Recuerden también que aquí abajito les voy a dejar el link hacia una alabanza que nos haga reconocer nuestra condición, para decirle al Señor, si esto estaba haciendo mal, gracias por darme luz en este tema y no quiero volverlo a hacer. Quiero reflejarte a ti, quiero vivir para ti, porque este es mi deseo. Todos los días quiero servirte a ti. Y pues bueno, chicos, ahora sí, yo me despido, les mando un abrazo muy muy grande a cada uno de ustedes, y si el Señor nos permite, nos vemos por aquí en un video más. Bye.